buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche de viernes. Hoy es 5 de abril del año 2019 y estamos transmitiendo en vivo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Este es su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo endoscopista. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa original del género médico en llevar para todos ustedes información de verdad de calidad en voz de expertos especialistas calificados y certificados para todo el estado de Veracruz, para la República Mexicana y para varias ciudades del extranjero. Esta noche tenemos preparado un programa verdaderamente importante con un tema de verdad de relevancia para estos días por la importancia que reviste este problema que vamos a tratar, también con un invitado de altura a quien vamos a presentar justamente en este momento. Sean todos ustedes bienvenidos, muy buenas noches y quédese con nosotros durante la siguiente hora que promete mucha información sumamente valiosa. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el gusto de presentar para todos ustedes al doctor David Plata Rodríguez. Él es especialista en oncología quirúrgica o cirujano oncólogo y bueno, pues con quien ya hemos tenido oportunidad de charlar en alguna otra ocasión anterior sobre problemas verdaderamente importantes relacionados con su especialidad. Y esta noche, bueno, pues doctor David Plata, me da muchísimo gusto recibirlo nuevamente en este estudio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y como siempre le digo, siéntase cómodo, siéntase en casa, que seguramente va a ser una plática y una charla muy amena. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todo su equipo. Gracias por la invitación y pues vamos a iniciar con la plática. Hoy vamos a platicar con el doctor David Plata Rodríguez de un problema de salud muy importante, como lo decía yo al inicio del programa, como lo es el cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Justamente comentando antes de entrar al aire con nuestro invitado, decía que es un tema pues en donde muchas veces la parte de tratar un tema de esta naturaleza es muy técnica, no nada más para el médico. Muchas veces el paciente no es que desconozca que también existe cáncer de hígado, sino en dónde estriba la importancia relacionada con esto, pues en muchas cosas que tienen que ver desde factores de riesgo, desde situaciones que son muy simples y lo hemos dicho en alguna ocasión, en donde hoy, esta noche vamos a hablar también de un problema como lo es el hígado graso como un factor pues de riesgo o asociado al desarrollo de cáncer de hígado y algunas cosas, doctor Plata, que son de llamar la atención y de acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, aproximadamente un poquito más de 40,000 casos prácticamente se están diagnosticando, si no cada año, por lo menos sí en una buena medida, de acuerdo a las últimas estadísticas. Cuando hablamos de estas cuestiones, pues decimos, nadie quiere estar dentro de esos 40,000 a nivel mundial que se llegan a presentar. Pero doctor, ¿cómo considerar en primer lugar al hígado como un órgano dentro del cuerpo que obviamente ejerce algunas funciones importantes para que nuestro auditorio, nuestros seguidores a través de redes sociales tengan una idea más clara desde el punto de vista de qué función hace el hígado en nuestro cuerpo y de allí tratar de entender un poquito por qué se llegan a formar tumores o algunas cosas de índole maligna en el hígado, doctor? Así es, doctor. Bueno, si bien el hígado es un órgano que a lo mejor no tiene el impacto que el cerebro, que el corazón, tal vez comercialmente hablando, sí, es un órgano que tiene la misma importancia que los que acabo de mencionar, que los anteriores. Claro. Básicamente es el laboratorio del organismo humano donde se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas, de las cuales se sustenta el organismo. Y no solamente eso, sino también tiene la función de detoxificar o destoxificar cualquier sustancia externa, inclusive medicamentos, para la supervivencia. Pero en general pues son las reacciones bioquímicas a las que se dedica. Claro. La Ahora, importancia. Doctor, asumiendo esto que comenta cuando dice que bueno, también
trata de desintoxicar al cuerpo de medicamentos, podemos hablar de sustancias tóxicas, cualquiera que ésta sea. ¿Será ese el único factor que genera que se forme un cáncer hepático o hay algún trastorno celular? ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista pues de lo que pasa ahí en ese hígado? Porque de momento una persona puede estar sana, lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de situaciones asociadas, factores de riesgo, como muchas veces no se necesita tener un antecedente en la familia para decir, pues si en la familia mi papá o mi mamá o alguien muy cercano tuvo un problema de cáncer de hígado, tengo un riesgo alto. Muchos pacientes ni siquiera tienen antecedentes familiares. Pero ¿cómo es que este proceso de, diríamos, una función anormal o de un crecimiento anormal de las células se comienza a dar en el hígado, doctor? Así es, doctor. Tal vez la asociación familiar no está bien establecida, hay varios factores de riesgo, como ahorita vamos a mencionar y a desglosar, pero sin duda sigue siendo un tema tabú dentro de la sociedad, porque no es de los cánceres más frecuentes, no tiene síntomas específicos que nos lleven al diagnóstico, patognomónicos como llamamos, pero es responsable de una gran parte de la mortalidad por cánceres en general. Es más o menos como la tercera causa por detrás del pulmón y el estómago como responsable de la mortalidad, y es como el sexto más o menos en cuestiones epidemiológicas, tanto en cánceres que afectan a hombres como en mujeres. Pero efectivamente no hay una asociación genética como tal, hay muchísimos factores de riesgo, los cuales cada uno de ellos son previsibles, y afortunadamente en nuestro país la incidencia epidemiológica es menor que en otros lados, como en África o en el este de Asia, que es donde mayor incidencia se presenta esta enfermedad. Tal vez por eso es que no le damos la importancia que tenemos. Ahora, podemos verlo desde muchos puntos, desde muchos aspectos, abordar este tema, como de tumores secundarios que afectan al hígado o como tumores que se originan primariamente a nivel del hígado como órgano. Hay distintas formas de abordaje. A lo mejor nos vamos a enfocar al órgano primario, que es el hígado, y que es el que puede dar origen a este tipo de cáncer. Ahora, doctor, usted menciona algo que es muy importante desde el punto de vista de que es un cáncer, es un problema maligno, pues, porque esa es la realidad que vivimos, que no da síntomas, que no se va, que un paciente no acude al médico porque dice: tengo la sospecha de que tengo cáncer de hígado. Acude al médico por otras razones, porque quizá está bajando de peso, porque tal vez sufre otro tipo de enfermedades, y dentro de una serie de estudios, de los que, bueno, en su momento también vamos a comentar, se determina que hay alguna lesión por allí en el hígado y que es sugestiva, pues, porque al inicio así se determina, pues, de un problema maligno, de una sospecha maligna. Tan solo, fíjese, doctor, que pues revisando algunas cuestiones también estadísticas, se menciona que aproximadamente cerca de 700,000 personas, ahí sí, anualmente son diagnosticadas en todo el mundo con cáncer de hígado. Entonces, si hablamos de cómo repartir esas 700,000 personas en todo el planeta, nada despreciable, pues es que no es nada despreciable, y sobre todo porque siempre hemos dicho que esto que se está diagnosticando pues no toque en un familiar cercano, que no toque en la propia persona, ¿no? Porque entonces sí estaríamos hablando de una situación bastante compleja desde ese punto de vista. Y ahora, doctor, todas las lesiones que llegan a aparecer en hígado, que se llegan a identificar a través de un estudio de imagen o de apoyo de gabinete, siempre se debe pensar en un problema maligno, en un tumor maligno, ¿o hay forma de hacer alguna diferenciación? No, desde luego que hay diferencia, y la parte más frecuente de los problemas hepáticos es la benigna. Claro. Generalmente el paciente con cáncer de hígado, cáncer primario de hígado, previamente ya cuenta con una enfermedad severa como es la cirrosis, una hepatopatía crónica, que además presenta muchos síntomas de ella, que son los que nos van a llevar o a enmascarar incluso los síntomas del tumor en cuestión, pero siempre va a estar, o en la mayor parte de los casos va a subyacer una enfermedad hepática crónica, a partir de la cual se va a generar o se va a presentar, a desarrollar la enfermedad neoplásica.
Evidentemente la mayor parte de los tumores, por así decirlo, del hígado son benignos, entre quistes, hiperplasias nodulares, adenomas, claro, no funcionales por lo regular, y como el 80%. Ahora, de las alteraciones o de los tumores propiamente malignos del hígado, el 80% de esos son metastásicos, es decir, que viene de su origen viene de otro órgano, llámese tubo digestivo, pulmón, quizá, mama, son los sitios más frecuentes. De ese 80% que pertenecen a las lesiones metastásicas, el otro 20% está dividido en varios aspectos, en varios tipos de tumores. Sí. El más frecuente de esos tumores primarios del hígado tenemos que es el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, que es como el 80% de los tumores primarios del hígado, propiamente dicho. Ese sí, no el otro 20% son sarcomas, son hemangiosarcomas, son colangiocarcinomas, que son tumores malignos de las vías biliares intrahepáticas, porque también hay extrahepáticas, y ese es el otro 20%. Claro, es decir, hay una variedad, pues si no infinita, sí bastante amplia, para determinar cuando en un momento existe esa posibilidad. Y es que, bueno, para todos quienes están siguiendo nuestra transmisión esta noche a través de nuestras redes sociales, les queremos decir que este problema, si bien es cierto, como lo menciona nuestro invitado, es uno de las enfermedades en las que pocas veces se piensa, ¿no? La mayoría, como dicen, a lo mejor está pensando en no tener cáncer de estómago, cáncer de colon, igual que el cáncer de páncreas, diría, bueno, pues ¿cuándo le va a dar a alguien o le puede afectar un cáncer de páncreas? El cáncer de hígado sí se asocia, doctor, y eso es lo que vamos a comentar en este momento, pues considerando esos factores de riesgo. Y yo me atrevería a preguntarle, con relación a estos factores de riesgo, doctor, factores de riesgo asociados al sexo o al género de las personas, ¿quién tiene más predisposición de padecer cáncer de hígado, los hombres o las mujeres? ¿Y esto por qué se presenta de esa manera, doctor? En general son más propensos a desarrollarlo, no por alguna característica del género, sino por la prevalencia de ciertas infecciones como la hepatitis B o C, que son de los principales factores de riesgo, la hepatitis B o C, y algunas toxinas ambientales que consumimos, pero en general el hombre por esa razón. Es donde ahí sí les ganamos a las mujeres, en ese sentido, ¿no? Para desarrollar al menos en nuestro país, sí. Sí, por supuesto. Doctor, con relación a la raza, hablamos de raza, grupo étnico. No hay un predominio del género racial, del aspecto racial. Se ha visto algunas variantes, algunos subtipos histopatológicos más frecuentes, tal vez en cuanto a la edad y un poco, más que nada en la edad, como es el fibrolamelar de menos de 40 años, pero realmente el género, la característica racial no impacta en las estadísticas. Es decir, obviamente las personas del sureste o del este de Asia son las más propensas, pero por la prevalencia de la infección del virus de la hepatitis en esos territorios. Esto que comenta nuestro invitado, el doctor David Plata Rodríguez, es muy importante con relación a dos aspectos que tienen que ver con estos factores de riesgo. Uno de ellos, la infección obviamente por hepatitis B y otra por la hepatitis C. Todas estas tenemos sí que hacer un comentario, y yo me atrevería, doctor, si me lo permite, pues son infecciones virales o enfermedades que se pueden incluso llegar a prevenir en algún momento, porque muchas de estas están asociadas o se habla de que son transmisibles por vía sexual, a través de jeringas contaminadas, cuando se hace uso de drogas intravenosas, o incluso los tatuajes, que muchas veces están de moda, pues, y que, bueno, muy razonable. El alcoholismo es más frecuente en hombres también. O sea, son muchos factores que están relacionados. Y hace un rato, doctor, decíamos algo, porque yo siempre he insistido en una situación que es muy importante. Decíamos, ¿qué hay con relación al hígado graso? Que en este momento es uno de los principales problemas asociados a dos cosas: a la obesidad y sobre todo a una alimentación realmente pues desordenada o deficiente en cuanto a características nutricionales. Pero yo creo que en su experiencia, doctor, ¿hay alguna
relación de pacientes que usted tenga y haya detectado que previo a esto hayan sido portadores de hígado graso y cómo saberlo? La verdad es que la población, no hay una estadística bien definida acerca de ese factor de riesgo, pero la incidencia de hígado graso en la población es elevadísima. Es muy alta. Eso lleva a la hepatopatía crónica, a la insuficiencia hepática, a la cirrosis y al desarrollo o a la propensión para hepatocarcinoma. Entonces, en nuestro país es de las primeras causas que desplazó al alcoholismo como factor etiológico de la cirrosis. No, y además volvemos a retomar las cuestiones estadísticas. Si decimos México es de los países ya número 1 en obesidad. Obviamente, si estamos asociando hígado graso a factores que tienen que ver, que obviamente no es el único, ¿no? Toda la diabetes, las cuestiones de trastornos metabólicos, hablemos de triglicéridos, colesterol elevados, pero sí esto de la alimentación, pues rica en carbohidratos, harinas, azúcares y grasas, pues nos va a llevar invariablemente a este problema que bien comentaba y del cual efectivamente, doctor, ya ahora incluso el alcoholismo está no pasando a una etapa diferente, pero sí está repuntando el hígado graso. Y con relación, doctor, al consumo de alcohol, porque había por ahí no la duda nada más si era también un factor de riesgo en un momento dado asociado a el desarrollo de cirrosis y por consecuencia las situaciones que comenta usted, ¿no? La hepatopatía crónica y el desarrollo del virus, el desarrollo del hepatocarcinoma. Otra de los factores de riesgo encontrados son la presencia, sobre todo en países del sureste de Asia, donde hay mucho clima tropical o subtropical. La incidencia de hongos en el maíz, en los cacahuates, en los granos de soya, donde ciertos hongos producen aflatoxinas, contaminan la alimentación y eso genera la hepatotoxicidad. Es decir, que lleva a la cirrosis. Muchos factores relacionados con eso que comentábamos al principio, de decir, bueno, cómo todo este proceso que en un momento determinado se entiende como un crecimiento anormal, ¿verdad? Celular, se ve influenciado por una serie de, pues, tóxicos, vamos a llamarle de esa manera, porque se consumen en los alimentos, porque están contaminados con hongos que son cancerígenos y que, bueno, lógicamente van a llevar a tener que en un momento dado padecer esas personas un problema de esta naturaleza. Doctor, con relación a cáncer de hígado y uso de medicamentos, asociaciones sobre todo con esteroides, gente que utiliza si no anabólicos, medicamentos esteroideos, ¿cuánto sí se ha visto esta asociación? No, es realmente estadísticamente muy pobre, ni siquiera hay un registro como un factor causal. Claro. Algunos cianógenos sí, pero no medicamentos que favorezcan. Está de moda los medicamentos para bajar de peso, o ciertos medicamentos que producen algunas empresas a base que venden como productos naturistas, pero generan hepatotoxicidad previa desarrollo del hepatocarcinoma. Claro. De hecho, tóxicos sí son. Claro, de hecho, incluso hay por ahí alguna noticia que derivado de este tipo de alimentos o suplementos, sí se habían detectado casos de insuficiencia hepática, que bueno, finalmente siempre se ha dicho, todo esto lo dice el envase, es responsabilidad de quien lo recomienda como de quien lo consume, o sea, no hay una responsabilidad tal, porque bueno, no hay una cuestión médica de por medio. Pues miren, tantos aspectos importantes y muy relevantes de este tema que es el cáncer de hígado, que esta noche estoy charlando con el doctor David Plata Rodríguez, especialista en cirugía oncológica, o como lo hemos manejado desde un principio, oncólogo quirúrgico, relacionado con todos los factores de riesgo, que bueno, nos falta por ahí hablar de otros tantos. Sin embargo, tenemos que hacer nosotros una pausa muy breve, no se vaya, quédese, la parte que todavía es muy interesante conocer de toda esta enfermedad está por regresar, así que no se vaya y estamos de regreso con todos ustedes en un corte muy breve.
Estamos de regreso con todos ustedes en su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche estoy charlando con el doctor David Plata Rodríguez, especialista en cirugía oncológica, todo relacionado con el hepatocarcinoma o el cáncer de hígado. Realmente un tema de salud muy importante que si usted, que en este momento nos está viendo, consideraba que no es un problema que realmente, más que preocuparle, pues deba interesarle, pues estamos realmente viendo cómo este panorama cambia, dado que hay muchos factores de riesgo que en la gran mayoría se llegan a desconocer, porque precisamente es un cáncer, si no poco común, que poco se desarrolla, pero que en un momento determinado sí puede llegar a ocasionar verdaderos problemas. Quiero agradecer a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx, al igual que en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, porque bueno, tenemos realmente una audiencia muy cuantiosa, muy nutrida, cosa que les agradecemos mucho, y tenemos también ya muchos saludos y felicitaciones para nuestro invitado esta noche. Y yo sí quisiera, doctor David Plata, si me lo permite, darle lectura a algunos de los saludos que ya nos están enviando. De hecho, Minerva Pérez, ella comenta: excelente invitado, los pacientes dan excelentes referencias de usted. Esto es algo muy importante, muy valioso. También, bueno, pues Fanny Castro nos manda saludos a todos los doctores y dice: el mejor programa de médicos. Realmente, pues hacemos un esfuerzo siempre por llevar a todos, como he dicho, a toda nuestra audiencia, información médica de calidad en voz de expertos, especialistas calificados y certificados, precisamente para que usted cuente con esta información de primera mano. También saluda el doctor Manuel Joaquín Espino Aguirre, un colega traumatólogo también, que bueno, está siguiendo nuestra transmisión. Amanda Campos, Joscar dice: excelente oncólogo, también lo saluda. Amanda Campos dice: muchas gracias, doctor Aguirre, por compartir temas importantes como el que están comentando. Felicidades al doctor David Plata. Muchísimas gracias, Amanda. Minerva Méndez Sandoval, saludos a todos, excelente programa. Mini Ramírez dice: buenas noches, saludos doctores, como siempre, excelente programa, muchas gracias. Saludo a Johnny Esteves, un gran saludo, Johnny, de verdad que aprecio mucho que esté siguiendo nuestra transmisión. Y bueno, pues justamente desde este estudio central de Revistas y Recreo le enviamos un cordial y afectuoso saludo. Doctor Plata, y aunque vamos a seguir dando lectura a los comentarios y felicitaciones que hace en nuestro auditorio, tenemos que continuar pues la entrevista, porque es muy interesante desde el punto de vista de todo lo que tenemos que conocer y aprender a conocer. Decíamos antes del corte cuánto los medicamentos pueden llegar a afectar. Hay esa idea de que los anticonceptivos, que en algún momento son indicados, pueden tener alguna participación. ¿Es correcta la apreciación, doctor? ¿No hay evidencia suficiente sobre esto? No hay evidencia suficiente. Gracias por las felicitaciones a todos. No hay evidencia suficiente. Los anticonceptivos pueden asociarse a una entidad que se llama, por supuesto, benigna, hiperplasia nodular focal. Ya. Pero no se ha visto como causa de hepatocarcinoma. Claro, como para desarrollar hepatocarcinoma, nada que ver en ese ámbito. Y bueno, mucho de esto, ¿por qué lo estoy preguntando? Porque miren, son en algún momento ciertas inquietudes que seguidores de nuestro programa hacen previo al programa, y los estamos, diríamos, de alguna manera insertando estos comentarios, estas dudas, porque incluso hay quien preguntó, doctor, ¿cuánto el uso del celular en un momento determinado puede tener también asociación? No. En lo absoluto. En lo absoluto. No para cáncer de hígado ni para algún otro tipo de... Menos que lo traiga uno guardado en la chaqueta, ¿no? No es cierto. Como tal. Ok, porque sí, fue una de las cosas que se dieron mucho. Igual, otra pregunta que a lo mejor, bueno, pudiera parecer un poquito fuera de lugar, pero el uso de tintes para teñir el cabello, tampoco. ¿Cuánto en un momento determinado? Nada que ver. Nada que ver. De alguna manera, por eso decía yo que todas estas inquietudes, pues las pasamos, pues de alguna forma, para que nuestros seguidores tengan realmente esa información y bueno, salgan de la duda fundamentalmente, ¿no? Yo creo que esta idea de aprender todos juntos es muy importante. Ahora, doctor, decía yo hace un momento, desde el punto de vista de el motivo que le genera al paciente acudir a consulta por sospecha de un cáncer hepático, generalmente nunca es de esa manera.
¿Cuándo acude un paciente con usted? Obviamente ya referido, pero en el caso idóneo, es un paciente que se ha detectado en él cansancio, que se ha detectado qué tipo de sintomatología, doctor, fundamentalmente entender para que un paciente preste atención ante una sospecha de un problema de esta naturaleza. Por lo regular, el paciente con hepatocarcinoma, doctor, es un paciente que ya tiene una enfermedad severa, hepática. Sí. Ya es portador de una hepatitis crónica, una insuficiencia hepática o incluso hasta cirrosis. Va a tener los signos y síntomas propios de esa hepatopatía de inicio, que es ictericia, que es el color amarillento en la piel y tegumentos, en las escleras, ascitis, que es líquido intraabdominal que ya no tiene utilidad, estigmas de la hipertensión varicial, la hipertensión portal, como dilatación del vaso, baja de plaquetas, sangrados variciales. Específicos del hepatocarcinoma no hay, se pueden agregar a estos eventos de los síntomas descritos descompensaciones por sangrado o dolor abdominal repentino o saciedad temprana con los alimentos, presencia de tumor o masa palpable en el abdomen, tumor palpable y pérdida de peso, generalmente inexplicable. Son los síntomas que se van a asociar a la hepatopatía previamente existente. Claro, y que muchas veces el paciente sí sabe, pues, que tiene una enfermedad hepática, llámese cirrosis por alcohol, cirrosis hepática por hígado graso, o por cualquier otra de las causas que ya comentábamos, ¿no? Por infecciones virales, y es un paciente que generalmente puede estar en seguimiento o con el médico internista, con el gastroenterólogo, con el infectólogo, y dentro de ese protocolo muchas veces, bueno, en lo personal me ha tocado diagnosticar estos casos, que luego muy seguramente le llegan a su consulta, pero que en un momento determinado se catalogan como una lesión ocupante. Despacio hasta poder definir si esto es maligno o no. Ahora, doctor, ¿qué elementos, pues, diagnósticos se cuentan o se tienen a la mano para hacer un diagnóstico concreto con el cual le vamos a decir al paciente, efectivamente lo que usted tiene ahí en su hígado es un cáncer de hígado, obviamente de estirpe maligna? ¿Cómo enfocar el asunto del diagnóstico basado en ahora estudios, pues, de laboratorio, de gabinete, como les llamamos nosotros? Hay estudios específicos, pero es más importante el escrutinio, que es aquel que ustedes llevan, generalmente los gastroenterólogos, llevan a cabo en pacientes con cirrosis hepática. Los ultrasonidos de escrutinio, el marcador tumoral. Y generalmente en los estudios de escrutinio va a haber presencia de múltiples nódulos, que eso, bueno, no es nada específico para cáncer, eso puede ser propio de la enfermedad hepática, pero nódulos aquellos que tengan cambios en la variedad de los nódulos, el tamaño de aquellos nódulos, si hay un nódulo dominante de más de 1 centímetro, con ciertas características sonográficas de irregularidad. Es necesario o es mandatorio realizar estudios más específicos como la tomografía helicoidal trifásica, en sus fases arterial, venosa y portal, la resonancia magnética, el marcador tumoral, que es el alfa-fetoproteína más común, o incluso hasta el PET-CT, previos a la biopsia. Claro, es decir, se cuentan, pues, con muchos estudios que nos pueden apoyar, y todo esto en algún momento, doctor, vamos, más que sustituir el diagnóstico mediante biopsia hepática, nos orientan mucho, porque hay pacientes que desde el punto de vista ya del problema hepático de fondo con el que están cursando, tienen verdaderamente trastornos muy serios de la coagulación, que muchas veces hacen imposible un abordaje a través de biopsia, aunque sea por aspiración con aguja fina, pero muchas veces ya no se les arriesga más a los pacientes. ¿Cuánto de todo esto a través de lo que es la alfa-fetoproteína, que es un marcador, pues, tumoral para detectar cáncer hepático, y estudios asociados, una tomografía helicoidal, trifásica y a lo mejor algún otro estudio de soporte, nos permita con tranquilidad decirle al paciente, tranquilidad de no equivocarnos, tiene hepatocarcinoma? Los estudios de escrutinio, como le comentaba, de inicio el ultrasonido, un ultrasonido sospechoso, al paciente se le solicita el alfa-fetoproteína, que
puede estar elevado solamente en el 50% de los casos, 60% de los casos está elevado, el otro no eleva en lo absoluto, pasa inadvertido, pero por encima de 200 ya hay un valor predictivo positivo, que quiere decir que ya hay una fuerte sospecha de que puede ser verdadero ese valor que nos está arrojando. Obviamente a niveles de más de 400 a 500 ya es prácticamente diagnóstico. En prácticamente todo el mundo el diagnóstico es a base del marcador tumoral y la tomografía helicoidal o la resonancia magnética con franca positividad para malignidad. Solamente aquí para justificar o para sustentar tratamientos oncológicos de terapia, de inmunoterapia, se recomienda la biopsia porque los altos costos así lo determinan, pero realmente con el estudio de imagen y el marcador tumoral son altamente sugestivos de la enfermedad, donde ya podemos decir que es el diagnóstico. Un problema y además con las características tomográficas o de resonancia magnética iconográficas clásicas, ¿no? Claro, y asociado pues a todo el espectro relacionado con antecedentes, factores de riesgo, bueno, pues ya se va conjuntando toda esta información. Pues fíjese que esto es muy importante lo que comenta nuestro invitado, el doctor David Plata Rodríguez, debido a toda la importancia que reviste, justamente que no hay un solo dato, es más, pudiera ser una enfermedad silenciosa, como siempre se le ha llamado a estas enfermedades que de momento surgen, los enemigos silenciosos, hay que estarse incubando un cáncer hepático y al cabo de los meses, de los días, percibirlo, porque bueno, comienza a dar quizá alguna manifestación, sobre todo de las que ya nuestro invitado acaba de hacer mención. Quiero pues aprovechar también, doctor, porque bueno, los saludos y felicitaciones se nos siguen acumulando. De hecho, Filito Lozano, él saluda, dice buenas noches. Marta Guerrero Cao, buenas noches, doctores, como siempre, excelente programa, muchas felicidades. A la doctora, a la química Miriam Barrales está siguiendo nuestra transmisión, a la doctora Josefina García, radióloga también del HGZ11, a Kaoli Reyes, ella dice felicidades a tan excelente programa y tan interesante tema. Saludos al exponente, al doctor Aguirre, muchísimas gracias. Y la doctora Josefina pues le dice felicidades al doctor David Plata, excelente cirujano oncólogo. Gracias. Esto, muchas pues gracias. Vaya, es muy importante. Gracias, doctora, por sus saludos y muchísimas gracias. Aquí nuestro invitado, el doctor Plata, está recibiendo así de primera mano las felicitaciones. Osvaldo del Rosario también, periodista de la jornada, dice felicidades por el programa, tema muy importante y actual. Pues yo creo que sí, muy importante y actual si asumimos realmente todo un espectro relacionado con todo esto que llega en un momento dado a generarnos el problema del cáncer de hígado. Mini Ramírez dice, doctor Plata, ¿cuál sería el tratamiento del hígado graso? Pregunta, doctor. Bueno, esto es importante por una razón. Nuestro invitado hoy justamente, cuando entramos, antes de entrar al aire, decíamos todo lo relacionado con hígado graso. Pues fíjense que yo siempre he dicho que el hígado graso es como cuando uno empieza a subir de peso y la ropa ya no nos comienza a cerrar, el pantalón nos comienza a tener una dificultad para cerrar, al cinturón hay que recorrerle un hoyito más. Pues es ejercicio, dieta y obviamente evaluar cuáles son esos factores que están asociados al hígado graso, que pueden ser elevación de lípidos como triglicéridos o colesterol, el consumo desmedido de harinas, grasas y azúcares. Y aquí hablamos, pues, por eso decía yo a la producción hace un ratito que nos pusiera la hamburguesota esa enorme, porque realmente en los hábitos de alimentación estamos llevando, como dicen, la penitencia. Entre más grasas, más azúcares refinadas, harinas y obviamente, ¿verdad?, carbohidratos estemos consumiendo, más riesgo de que nuestro hígado también se engorde. Vamos a llamarlo de esa manera, aunque el término correcto pues es hígado graso o esteatosis hepática, y el tratamiento pues sería una rutina también de ejercicio, la dieta y obviamente algún tratamiento relacionado para corregir algunos factores de esta naturaleza. Héctor Narváez también está siguiendo nuestra transmisión. La doctora Rosario Jacome Ruiz, ella dice buenas noches, saludos, excelente programa. Pilar Vadillo, muchas gracias, siempre con tan acertados comentarios. Ella saluda desde Coatepec, muchas gracias Pilar. Luz de Día, saludos mi doctor desde Martínez de la Torre, saluda a Aidelanda López, muchas gracias maestra por estar siguiendo nuestra transmisión, muchas gracias por estarnos viendo hasta Martínez de la Torre. Marisol Saldo, excelente programa, saludos a la terapeuta Marisol Saldo y bueno, terapeuta
terapeuta y sexóloga, a quien le mandamos un caluroso saludo. Alfonso Jiménez, excelente tema, muchas felicidades, doctores, muchos saludos. Bueno, tenemos de verdad muchísimos saludos todavía que pasarles al aire. Tenemos que ir un poquito también a todos nuestros comentarios que están llegando también por Hangouts que tenemos activado. Y bueno, doctor Plata, si me lo permite, es un segundito nada más, sí, porque doctor, bueno, lo saludan y felicitan. Dice: recordar que mueren más por problemas de hígado, cáncer, cirrosis, etcétera, que por VIH-Sida, y por ende deben tener más precauciones que el VIH-Sida. Y sí, lo decíamos en algún momento, la hepatitis por virus C, de hecho, está ocasionando más muertes, más defunciones que el propio VIH-Sida. Y obviamente, doctor, si hablamos de hepatitis por virus C, mayor consecuencia de padecer un cáncer hepático. Muy acertado el comentario para quien lo hizo. Y aquí hay una pregunta que dice la señora María Luisa: ¿los medicamentos para diabéticos pueden dañar el hígado y ocasionar cáncer, doctor? Dañar el hígado posiblemente en altas dosis, cáncer no. Claro, no. Es decir, no tiene una asociación, pero bueno, sí es muy importante vigilar esto que implica obviamente tratamientos crónicos como para diabetes, hipertensión y al final de cuentas todo esto. También nos hacen una pregunta, Julián Mendieta, sobre la prevención del cáncer en un momento determinado, pero sí, yo sí quisiera dejarla un poquito para posterior, una vez abordemos esto relacionado también con tratamiento. Y bueno, también nos pregunta la señora María Luisa que si el uso de omeprazol por mucho tiempo puede causar daño hepático. Yo creo que ahí sí es lo que siempre se ha dicho, que le han estigmatizado mucho al omeprazol. Sí tiene otras cosas, y lo hemos dicho, todos los medicamentos pues van bajo prescripción médica, vigilancia y supervisión. Y en algún momento dado, cualquier medicamento puede generar una reacción adversa, hepática, renal, estadísticamente puede suceder, pero no es común. También Verónica Trejo ya dice: gracias por la información. Sonia Montero, gracias por la información. Azul Carly, excelente programa. Doctor Rafael, saludos. Gloria Marina dice: buenas noches, excelente tema, felicidades. María Elena, felicidades, muchas gracias, muchos saludos, de verdad que les aprecio muchísimo. Tenemos que hacer un corte. Miren que la parte más importante todavía viene. Vamos a hablar sobre tratamiento, y qué más experto que nuestro invitado, el doctor David Plata, para que esta noche nos oriente un poco sobre el tratamiento del cáncer de hígado. Estamos de regreso en breve con todos ustedes. No se vayan. Estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Y bueno, pues esta noche platicando con el doctor David Plata Rodríguez, especialista cirujano oncólogo, todo lo relacionado con el cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Quiero agradecer a todos quienes han enviado sus saludos, comentarios, felicitaciones, incluso sus preguntas muy valiosas, a las que les daremos respuesta en breve, por esta participación que tienen y por la aceptación de nuestro programa. Realmente, de todo corazón, nuestro agradecimiento. Cada semana ponemos nuestro mejor esfuerzo para llevar a ustedes la información que bien han dicho en muchos comentarios, información de calidad, muy valiosa. Esa es la pretensión de nuestro programa, llevar a ustedes esta información que permita tener un panorama general de enfermedades pues tan serias como lo es esta, que es el hígado o, enfermedad hepática con hepatocarcinoma. Y bueno, pues doctor David Plata, decíamos hace un momento antes de irnos al corte que bueno, la parte pues medular relacionada con el manejo de un hepatocarcinoma, pues siempre desde el punto de vista pues de su especialidad es la cirugía. Tenemos aquí una imagen que muy amablemente pues nos comparte nuestro invitado esta noche, y bueno, queremos saber un poquito relacionado con este caso, qué pasó, qué ocurrió, y bueno, ¿qué nos muestra esta imagen, doctor? Esta imagen es una lobectomía hepática izquierda por una metástasis de adenocarcinoma. Sí. No es propiamente de un caso de hepatocarcinoma, sin embargo, los principios quirúrgicos son los mismos. En cuanto al tratamiento, es un tema bastante árido, sí. Se puede desglosar desde muchos aspectos. Fundamentalmente tomamos 3 aspectos. Uno es la enfermedad hepática, o sea, la enfermedad previamente subyacente, como la cirrosis o insuficiencia hepática.
otro es el estado funcional, Sí, claro. y el del paciente, es decir, su capacidad, su reserva física, la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana con normalidad, por así decirlo. Y la tercera, y casi tan importante, es la enfermedad neoplásica, que el hepatocarcinoma que está presentando. De ahí tomamos en cuenta algunos aspectos como el tamaño del tumor, la presencia de ese solo tumor o más tumores, Sí. la invasión a los vasos, la invasión a alguno de los ganglios o la invasión a otro órgano. En el contexto del tratamiento, pues tenemos que va a ser un paciente con dos enfermedades severas: la enfermedad hepática, Sí. insuficiencia hepática, Sí. la neoplásica, en un mismo paciente al mismo tiempo. Claro. Ahí estriba la dificultad y la capacidad de la persona de ser candidata de ser candidato a un tratamiento, ya sea de quirúrgico o de paliación. Claro. Es decir, doctor, dependiendo de algunas características que lógicamente tenga ese tumor, usted decide si es un paciente que se va a operar, obviamente también relacionado con la extensión de ese tumor, que muchas veces no nada más está, diríamos, afectando el hígado, sino ya órganos adicionales, donde seguramente es un paciente al cual operarlo o no operarlo no va a ser una diferencia, o independientemente de esa situación hay un criterio para cirugía. Sí, hay varios criterios para cirugía, pero evidentemente aquella persona que no es candidata a una cirugía o a un tratamiento paliativo porque el estado funcional es bastante malo o bajo, Sí. o la enfermedad hepática es muy avanzada, que no le va a permitir, y lejos de otorgarle un beneficio, vamos a causarle tal vez un deterioro acelerado. Sí. De inicio no se les propone ningún tipo de tratamiento, únicamente son candidatos a cuidados paliativos. Aquella persona que tiene un tumor pequeño de menos de 5 o 6 centímetros, 5 centímetros, Sí, sí. algunas escuelas ya propagan hasta 6.5 centímetros, dependiendo si es la escuela americana o europea, pero 5 centímetros se había considerado clásicamente el tamaño tumoral ideal. Son candidatos incluso a trasplante hepático en países de primer mundo, donde la afluencia de donantes es mayor, o la resección quirúrgica en nuestro caso, con índices curativos bastante aceptables para lo que la enfermedad representa. Claro. Esa es la parte que iba yo a preguntarle, doctor, porque pues decíamos en el corte que el hígado, pues es un órgano que finalmente mucha gente tiene la idea de que se regenera. Y así Sí. lo han determinado. Es más, he escuchado por ahí pacientes que... Sí se regenera cuando está sano. Es claro, que tienen cirrosis hepática, pues, por consumo de alcohol, que dicen, bueno, es que toda la vida creí que el hígado se regeneraba y que yo podía beber la cantidad que fuera. Sí, pero no en esas condiciones, ¿no? Entonces, se regenera un hígado sano. Claro. Cuando hay tejido sano, no cicatrizal, Claro, hay una claro. buena reserva del hígado, en este caso, que no haya tumor en otro lado, haya cirrosis, sí puede tener Claro. una De hecho, regeneración. debido a esto, muchos o parte de los diagnósticos que hay que considerar cuando se detectan estas lesiones, estará de acuerdo conmigo, son los nódulos de regeneración, que bueno, muchas veces son ese proceso, pues, que el hígado está teniendo para sustituir células que ya están, pues, de más, y tratar de implantar células sanas o células jóvenes, pues, para poder seguir funcionando. Desde el punto de vista, doctor, de la experiencia, y hablo de casos seguramente muy bien seleccionados para poder ofertarles una cirugía, ¿cuál la sobrevida de estos pacientes? Y no me refiero a porcentajes, sino a calidad de vida, ¿cómo terminan, pues, ellos posteriores a una cirugía? La calidad de vida es bastante buena en aquellos casos seleccionados que cumplen los criterios criterios de resecabilidad o criterios para una operación, una cirugía. Claro. Hablamos de índices de entre el 50 y 75% a 5 años en aquellos pacientes muy bien seleccionados, con una enfermedad hepática apenas inicial, un child-A, que no tienen mucha repercusión en sus proteínas, no tienen ascitis, no tienen alargamiento de los tiempos. Estas personas que entran en una enfermedad hepática inicial y estable, y que aparte el tumor es pequeño, sin invasión vascular, estamos hablando de índices buenos. Claro. Obviamente esto va empeorando y se va exponencialmente agravando en base a las
a lo que mencionaba de la enfermedad hepática subyacente y las características del tumor primario o los tumores que pueda llegar a tener dentro del mismo hígado. Claro, por supuesto. Yo creo que esta parte pues sí es muy importante porque bueno, una de las preguntas que mucha gente también tiene en mente es si una vez se diagnostica un hepatocarcinoma prácticamente están condenados a morir. Esta sería no una opción, sino diríamos es una manera de demostrar que no, si hay una detección oportuna, que siempre lo hemos inicial, dicho, ¿no? Sobre Recordemos todo que la mortalidad es elevada, es el tercer cáncer claro. que más muertes cobra. Claro. Los números todavía no son los mejores que quisiéramos tener, que desearíamos. Sin embargo, como les comentaba, en pacientes bien seleccionados pueden tener una buena expectativa, un buen pronóstico. Para pacientes que no cubren este tipo o que no tienen, o que no son los candidatos ideales para una operación porque creemos que no la pueden soportar, aquellos pacientes que tienen muchos nódulos o son nódulos mayores o se localizan en áreas inoperables del hígado, como los segmentos centrales, las vías biliares, la invasión vascular, presencia de ganglios o una enfermedad hepática avanzada, existen otros tipos de tratamiento. Claro, por supuesto. De menor impacto. Así es. Y aquí, bueno, pues siempre un llamado a todos en la sociedad en general, porque bueno, muchos seguramente quienes nos ven, y lo digo de manera muy respetuosa, ya lo decía nuestro invitado hace un momento, el consumo excesivo de alcohol, el uso quizá de algunas sustancias tóxicas que generalmente también tienen alguna repercusión a nivel hepático, las infecciones virales, todo esto que finalmente forma parte de esos factores asociados a la presentación de cáncer de hígado, tienen necesariamente que llevar un seguimiento, un control, porque en algún momento esto puede llegar a desarrollarse sin que necesariamente exista un tiempo establecido para decir en qué momento se va a presentar. Quiero pues aprovechar, doctor, porque bueno, estamos prácticamente cerrando nuestro programa y leer los saludos de todos quienes han estado enviando aquí a nuestro chat, al doctor Luis Benítez Valencia. Él dice saludos al doctor David Platas y muchas gracias Luis por tus saludos. QIME, saludos, tema importante como siempre. Raúl López también manda saludos, Francisco Soto también envía saludos. Armando Rodríguez Navarro, él dice excelente programa, la evolución en la medicina es algo maravilloso, que la longevidad en los seres humanos se nota y es valiosísimo. Pues yo creo que muchos aspectos de esta naturaleza sí son importantes. Alfonso Jiménez, la ingesta de algunos medicamentos por muchos años llegan a afectar al hígado, creo que ya lo decía, doctor, que bueno, hay que tener mucha precaución y sobre todo que tengan prescripción médica y supervisión médica. Dasha Jacome, excelente programa, muchas gracias, muchísimas gracias Alfonso Jiménez, excelente tema, muchas felicidades doctores, muchos saludos y bueno, pues darle también lectura a los saludos que envía el doctor Adrián López, especialista en radiología, la señora María Luisa, el periodista Raúl López, Raúl de Caos, el psicólogo Mariano Aguilar, el doctor endocrinólogo Gómez Cruz, la maestra Xochitl Romero, el señor Agustín, a todos quienes nos envían saludos y felicitaciones. Verdaderamente muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche participando y bueno, pues estamos justamente ya terminando nuestro programa, pero bueno, algo doctor, que desde el punto de vista que nosotros debemos tomar en consideración, el tratamiento para el hepatocarcinoma, una vez el oncólogo quirúrgico, como es su caso, trata estos casos, deben de tener un seguimiento con el oncólogo médico, deben llevar algún tratamiento adicional, o cuál el seguimiento de estos pacientes, como lo decía usted, 75-85% en calidad de sobrevida 5 años, pero bueno, bajo un control estricto también. ¿Cómo entenderlo, doctor? Sí, el seguimiento es sumamente apegado porque tiene un índice de recaída posterior a la cirugía o al trasplante incluso elevado, nada despreciable. El seguimiento es trimestral, entre 3 y 6 meses durante el primer año. Sí. Porque pues, las recaídas existen. No existe una terapia adyuvante, una quimioterapia adyuvante, una inmunoterapia adyuvante que sea eficaz en estos casos cuando se logra resecar. Las quimioterapias o el tratamiento sistémico, ya sea inmunoterapia o quimioterapia, son de índole paliativo. Eso es. Es decir, deben de cualquier manera tener un control, un seguimiento, que bueno, se puede establecer seguimiento clínico. Eso, con el oncólogo médico. Estudios de extensión. Bajo una serie de estudios que nos permitan llevar a ese paciente de la mano hasta que, bueno, finalmente la enfermedad, si bien es cierto, no va a remitir en su totalidad, pero bueno, que no regrese o no haya recaídas, como lo decía, ¿no? Alargar
el periodo libre de enfermedad, claro, o incluso si llega a haber curación. Eso es. Pues es algo que es muy importante. Fíjense cómo esto, conforme se desarrolla el tema y lo estamos concluyendo, pues tenemos una expectativa diferente. Y bueno, doctor, la pregunta que ya nos hacían hace un momentito, ¿el cáncer de hígado se puede prevenir? ¿Hay forma de prevenirlo? Sí, con la vacunación a tempranas edades. Está en nuestro esquema de vacunación mexicano, claro, el virus de la vacuna para la hepatitis B. Sí, claro. Sí, me parece que no hay. Todavía. Sí. Pero pues obviamente la precaución para la vía sanguínea o sexual, claro, ¿no? La protección en cuanto a uso seguramente de condón o preservativo, no utilizar drogas intravenosas y estas cuestiones. Más que nada, la promiscuidad, la transfusión, la sangre segura. Y pues obviamente lo de la vacuna, ¿no?, que habíamos comentado, y el evitar este tipo de alimentos en países donde no llevan las normas. Sí, la contaminación por los hongos. La contaminación por los hongos en las famosas aflatoxinas. Exactamente, ¿no? Definitivo que es algo muy importante. Pues mire, que la verdad nos quedamos con el interés de continuar charlando sobre este tema tan importante de salud. Sin embargo, bueno, consideramos que también hemos agotado pues prácticamente la mayoría de las dudas, la mayoría de las preguntas que son relevantes en este caso. Y bueno, doctor David Plata, como es costumbre de nuestro programa, ¿cuál sería su mensaje final para todos quienes esta noche han seguido nuestra transmisión? Y bueno, pues lo han seguido porque está usted aquí con nosotros. ¿Qué les diría respecto a este problema de salud tan serio? Primero que nada, pues agradecer la invitación, agradecer a todas las personas que se dieron el tiempo para mandar sus felicitaciones o sus me gusta en las redes sociales de entrada. Y bueno, que no hay que subestimar síntomas, ¿no? Y claro, referir al especialista, ya sea el gastroenterólogo, para el inicio del protocolo, identificar síntomas de forma temprana, controlar la enfermedad hepática subyacente y tener un adecuado escrutinio para identificar el inicio de la enfermedad en tempranas etapas. Claro, pues es muy importante y muy valiosa esta información que nuestro invitado, el doctor David Plata Rodríguez, ha compartido con nosotros. Tenemos que presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 12 de abril de 2019 tendremos aquí en este estudio también al doctor Manuel Espino Aguirre. Él es especialista, traumatólogo pediatra, y con quien estaré charlando todo lo relacionado con el pie plano en los niños. Un problema que se puede prevenir. No se pierda el programa de la próxima semana, que estará muy interesante como todas nuestras emisiones, gracias a esa aceptación de todos ustedes. Pues doctor David Plata Rodríguez, le aprecio y le agradezco muchísimo que esta noche haya estado aquí con nosotros. Al contrario, doctor, muy agradecido. Y para todos ustedes en redes sociales que siguieron nuestra transmisión, muchísimas gracias por sus mensajes, comentarios, preguntas, felicitaciones y por seguir nuestro programa como cada semana. De verdad que les apreciamos mucho esta distinción que tienen para todos los que hacemos posible este programa. Recuerden ustedes, soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa. Cuide su salud, aquí le decimos cómo. Que tengan todos un excelente fin de semana. No olvide cambiar su reloj este próximo sábado, que ya cambiamos de horario, y nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro. Hasta la próxima semana.